El Barça de Hansi Flick ya conoce a sus 8 rivales de la nueva edición de la Liga de Campeones. En el vídeo de hoy analizaremos a los equipos más potentes y las posibilidades del conjunto blaugrana de pasar a octavos de final. Empezamos el vídeo viendo los rivales del Barça en esta edición de la Liga de Campeones. Son en total 8 equipos, 4 partidos en casa y 4 partidos fuera de casa. Los que se jugarán en Montjuic son los del Bayern de Múnich, el rival a priori más difícil de los que tiene que enfrentarse el Barça, con el Atalanta, el Young Boys y el Brest francés, por lo que no son rivales demasiado difíciles salvo el Bayern. Es cierto, y luego lo veremos, que también la DEA te puede complicar bastante por su forma de jugar con Gasperini. Y luego los rivales fuera de casa destaca sobre todo el Borussia Dortmund, que ha cambiado de entrenador, también lo veremos ahora, con el Benfica, que se ha reforzado bien en este mercado de fichajes, con algún nombre ya muy conocido en el fútbol español, con el Estrella Roja y el Mónaco, que fue precisamente el equipo que ganó contra el Barça de Flick en el trofeo Joan Gamper, por lo que al final es un sorteo en el que el Barça debería, si no hay ninguna cosa rara, el Barça debería pasar a octavos de final y estar entre los 8 mejores equipos, pero sí que es cierto que siempre hay alguno que te puede complicar más la vida de lo que quizá se pueda pensar. Pero en todo caso, ahora sí, vamos a analizar brevemente a los equipos más potentes a los que se tendrá que enfrentar el FC Barcelona. Vamos primero con el equipo a priori más difícil, el Bayern de Vincent Kompany. Ya no está Thomas Tuchel a los mandos del equipo alemán, ahora es el exentrenador del Burnley y que en su día estuvo también a las órdenes de Pep Guardiola, y un tipo que ya sabemos que es muy agresivo, es un entrenador de esos que siempre quiere que todo se haga a su manera, un entrenador que no tiene ningún problema en pegar 4 gritos. De hecho habréis visto algún vídeo suyo en los entrenamientos del Burnley en los que no paraba de pegar gritos para que los jugadores hicieran un poco, pues siguieran su trabajo, su método de juego. Pero en todo caso, en este Bayern de Kompany, al que aún no le tenemos muy visto porque apenas ha empezado la Bundesliga, ya tenemos más o menos, eso sí, el posible 11 con Neuer en portería, Davies, Upamecano, Kim Min-jae y Boy jugando en esa línea de 4 en defensa. Todo pinta un 4-2-3-1, aunque no descarto un posible 4-3-3. La novedad está en que Kimmich seguramente este año le veamos con Kompany jugar de pivote y no de lateral, aunque ya veremos si va variando, pero de momento ha empezado jugando Kimmich como pivote. Yo creo que Palhinha acabará entrando seguro definitivamente en el 11 del Bayern para acompañar a Kimmich en ese doble pivote. Un Palhinha que es un futbolista fabuloso, en el Fulham la temporada pasada fue de lo mejorcito de la Premier y evidentemente de su equipo, y ahora viene pues donde está toda la pólvora, que es mucha en ese ataque del equipo alemán, con Sané por un costado, Olise por el otro, el futbolista ex del Crystal Palace, también un temporada en el suyo el año pasado en la Premier. Es un futbolista que te puede, aparte de dar goles y asistencias, también genera muchas ocasiones de goles. Es un futbolista con un gran golpeo de balón, bueno contra uno, muy buena visión de juego también, por lo que es un jugador que puede jugar en derecha, incluso puede caer en la media punta de vez en cuando. Me parece un fichaje muy acertado por parte del Bayern para jugar también al lado de Musiala en esa posición de media punta, y evidentemente del goleador de Harry Kane, por lo que es un equipazo con alguna cara nueva como la de Olise o la de Palhinha. Creo que el equipo es un poco mejor la plantilla que el año pasado, y este Bayern aún no le tenemos muy visto, ya lo analizaremos cuando se acerque ese choque de Champions contra el Barça, pero a priori es el equipo más complicado al que se va a enfrentar el equipo de Hansi Flick. Seguimos en Alemania ahora para hablar del Borussia Dortmund, que curiosamente también cambia de entrenador y ahora es Şahin, el exfutbolista turco, el que estará a los mandos del equipo alemán. Lo malo para el Barça al enfrentarse al Dortmund es que en este caso, a diferencia del Bayern, será el partido fuera de casa, y ya sabemos todos que en el campo del Borussia Dortmund pues es muy complicado sacar los 3 puntos, es complicado enfrentarse a ese tipo de equipos por el ambiente que rodea al terreno de juego siempre en las gradas, pero en todo caso es un equipo al que yo veo posibilidades de ganar, pese a que el año pasado, recordaremos, fue finalista en la Champions. Este año mantiene más o menos los pilares del equipo, con algún jugador que ha salido o que saldrá como Hummels,
pero también con algún refuerzo interesante, aunque no de clase mundial. Fijaos el posible 11, sería con Kobel en portería, en defensa en línea de 3, la va a mantener parece Sahin con Slotterbeck, Sule y Anton, en el centro del campo con Pascal Gross y Emre Can en ese doble pivote. Gross precisamente uno de los refuerzos procedentes del Brighton, imagino. Ese doble pivote es un doble pivote de mucho trabajo, tanto Emre Can como Gross son futbolistas de corte casi más defensivo que ofensivo, seguramente Emre Can con algo más de buena distribución de balón, así que imagino quizá como más pivote a Can que no a Gross, pero habrá que ver un poco cuáles son las alturas de ambos, eso es algo que aún no está claro. Como carrileros, Donny Malen por izquierda, que sabemos que es un futbolista que es que jugaba como delantero, pues con Sahin de momento podría jugar como carrilero izquierdo, una posición quizá pues algo nueva para él en este equipo, con Ryerson o Jan Couto, que son todos refuerzos en la posición de carrilero derecho, y arriba ahí sí está toda la pólvora con Savitzer, Brandt y Adeyemi, jugando con Adeyemi, que no es precisamente pues un delantero puro como si lo sería Haller, pero aún así pues con esa movilidad que tiene para ir al espacio, para asociarse con los futbolistas que juegan en la media punta, es un jugador realmente peligroso, por lo que es un equipo que, como digo, mantiene una base bastante similar a la del año pasado, con algunos futbolistas que llegan como Pascal Gross interesantes, también por supuesto Jan Couto, aunque dudo que juegue quizá tanto como Pascal Gross. El ataque es lo mejor del equipo, sin duda, con Brandt, Savitzer, esos dos futbolistas creo que te permiten o le permiten al Borussia Dortmund pues ser un equipo que tenga mucho el balón, tenga la posesión, sea capaz de generar jugadas tanto por dentro como por fuera, así que no lo pongo en el escalón del Bayern porque por plantilla no le llega, pero no me desagrada para nada este proyecto de Sahin en el Borussia Dortmund y tendremos que ver cómo evoluciona durante la Bundesliga. Seguimos con la Atalanta de Gasperini, un equipo que sobre el papel no debería, o al menos por plantilla, no debería poderse comparar al FC Barcelona o al Bayern o incluso también al Borussia Dortmund, porque la plantilla no es, ya digo, por nombre de las mejores, pero sí que es un equipo que juega de manera muy coral, es un equipo muy agresivo que presiona arriba, con una intensidad altísima, con defensa de 3 características siempre de Gasperini, con 2 carrileros de mucho recorrido y con un 11, como ahora veréis, que no es el mejor, pero que tiene detalles interesantes. En portería puede jugar Musso, aunque no sé si va a ser el portero titular, veremos si se afianza en esa posición. Línea de 3 con De Roon, Hien y Gimisti. Tengo dudas si De Roon va a jugar como pivote o como central en una defensa de 3, lo veremos. De momento en el último partido, si no recuerdo mal, jugó como central izquierdo. En el centro del campo, doble pivote para Ederson y Mario Pasalic, un futbolista Pasalic seguramente de más llegada que Ederson, con Zappacosta por el carril derecho, también un futbolista de mucho recorrido por ese costado, con Ruggeri por el carril izquierdo, y arriba, donde realmente está la pólvora, Retegui sería el delantero centro, con Ademola Lookman como el extremo izquierdo, siempre con bastante tendencia a jugar hacia adentro, y con De Ketelaere, el futbolista belga, también jugando como extremo derecho, pero también un poco lo mismo, metiéndose bastante para adentro, porque en este equipo ya sabemos que las bandas son muy importantes, y tanto Ruggeri por izquierda como Zappacosta por derecha se incorporan constantemente. A mí, la Atalanta no me parece el equipo más fuerte, pero sí uno de los que más te puede complicar por su forma de jugar. De hecho, ya en la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, aunque perdió, la realidad es que el equipo jugó bastante bien, complicó complicó el planteamiento de Ancelotti y estuvo a punto pues incluso de poder ganar esa competición, por lo que va a ser un equipo siempre complicado, pero al que a priori el Barça en un buen partido debería poder vencer. A partir de aquí ya no me voy a extender tanto, creo que es evidente que el equipo más difícil, ya lo hemos dicho, es el Bayern, luego por un escalón por debajo estaría el Borussia Dortmund junto con la Atalanta, y un pequeño escalón también más por debajo ya estaría un equipo como el Benfica, que ha perdido algunos jugadores importantes, pero también han llegado otros nombres que además conocemos muy bien en España, como el de Ángel Di María. Está Renato Sánchez en ese doble pivote del Benfica. Es un equipo que como local es bastante complicado de ganar, un equipo que suele proponer buen fútbol, es bastante directo, bastante vertical,
puede complicar las cosas al Barça, pero es otro al que el equipo de Hansi Flick pues debería poder vencer. Luego tenemos al Mónaco, un equipo que ya vimos bien en detalle en el Gamper, ganó contra el Barça, además lo hizo con bastante comodidad en un mal partido del equipo local, pero en todo caso creo que evidentemente cuando se enfrenten ya en la Champions estos dos equipos será algo muy distinto, no va a ser un partido donde el Mónaco golee, o al menos eso no lo esperamos, pero es uno de los equipos que puede pasar más infravalorado, porque tiene una buena plantilla dentro de lo que cabe, con Balogun, con Minamino, con Zakaria en el centro de campo, es decir, hay nombres de futbolistas que en su momento, cuando no han estado en buena forma, pues siempre son peligrosos, así que no descarto que el Mónaco sea de los equipos que si el Barça puede pinchar y es alguien inesperado, pues quizás sean ellos los equipos que a algún punto puedan rasgar contra el Barça, o por qué no incluso ganar con 3 puntos. No hay ningún partido fácil en la Champions y lo demuestran este tipo de emparejamientos contra equipos como Mónaco o como Benfica. Y los 3 últimos equipos, los que evidentemente no suman los 3 puntos por parte del Barça, sería un error total. Son los últimos 3 que quedan: el Young Boys suizo, el Estrella Roja y el Brest francés. 3 equipos que, como digo, el Barça tiene que sumar sí o sí los 3 puntos, más que nada porque si contra estos equipos a los que a priori deberías ganarles con comodidad, si no lo haces ya te complicas bastante la vida, y si el Barça quiere estar entre los 8 primeros hay que ganar estos 3 partidos. Evidentemente siempre hay alguno que se puede complicar y estoy seguro que alguno se complicará, y más con la carga de partidos, posibles lesiones, siempre hay algún imprevisto que aparece, pero el Barça debería sumar los 3 puntos contra estos 3 equipos a los que coloco en el último escalón. No sabría decir cuál es mejor o cuál es peor. Todo depende también un poco de si juegas contra ellos en casa o fuera de casa. Imagino que el Young Boys o la Estrella Roja, a mi parecer, son un poco mejores quizá que el Brest, o al menos tienen más experiencia en la Champions en los últimos años que no los de Francia, pero bueno, en todo caso los situó en el último escalón. Así que este es el vídeo en el que hemos analizado brevemente a los rivales del Barça. No creo que haya sido un sorteo muy complicado para el Barça, sí con ciertos equipos que pueden hacerte la vida difícil, pero es un sorteo que si el Barça cumple con las expectativas que se esperan de ellos, debería pasar como uno de los primeros 8 clasificados y por lo tanto estaría directamente en octavos de final de la Champions. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.